Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestras siguientes páginas de Facebook: Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM, y en la página Canal JUNS Multimedia. Buenas costumbres. Damos gracias siempre antes de iniciar un programa a todas las personas que hacen posible que este programa se haga aquí, en Radio JUS. Al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación, pero también de manera muy especial al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queridos alumnos, amables escuchas, el día de hoy tenemos para ustedes un tema verdaderamente novedoso: el testamento digital. Antes de comenzar con el tema, permítanme presentar a las grandes personalidades que se encuentran con nosotros esta noche. Está con nosotros el maestro Rodolfo Romero Flores, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM. También se encuentra con nosotros un estudiante muy brillante, intelectualmente muy inquieto, promotor de este programa, Zahid Eric Cedillo Hernández, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Zahid Eric, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, de último semestre. Trabaja en la Delegación Benito Juárez. Ha impartido varios cursos y entrevistas en medios de radio y televisión. Su tesis, registrada en el Semanario de lo Civil, del tema Testamento Digital. Bienvenido, Zahid. Muchas gracias. Está también con nosotros la maestra Gabriela Andrea Cedillo Hernández, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Maestra en Centro de Estudios en Ciencias Forenses, maestra de la asignatura Derecho Informático en Universidad Londres, abogada postulante. Se encuentra con nosotros también el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en materia familiar, abogado postulante en materia civil y familiar y ayudante de profesor de carrera en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos el honor, verdaderamente es un honor que esté en la mesa de esta noche en el programa de Contrafirma. Nada menos y nada más a la recién homenajeada, nuestra magna cum laude de la universidad, la medalla Gabino Barreda, Rosa Raquel García de León Peniche, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. La maestra Rosa Raquel García de León Peniche fue premiada con la medalla Gabino Barreda Generación 2011-2015 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrática en Delitos Cibernéticos, licenciada en Informática, maestra en Administración de Negocios y especialista en Ciberseguridad. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos también. Está con nosotros mi querido amigo, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Bienvenido, mi amigo. Un privilegio estar en nuestro programa Contrafirma y con estos invitados de lujo. Muy bien. Pues, sin más, entramos directamente al tema.
Me gustaría, desde que me dijeron que el testamento digital, hice como un recuerdo en mi mente de cómo habrán sido los testamentos en la historia. Y pues vamos a aprovechar que hay distinguidos maestros aquí. No sé quién quisiera tomar la palabra. Maestro, me permito hacer una intervención respecto del testamento, y para esta intervención tomé un fragmento de la sexta partida del rey Alfonso X de Castilla, donde él dice que testamento se define como testatio et mens, que son dos palabras del latín, que quieren decir tanto en romance como testimonio de la voluntad del hombre. De estas palabras fue tomado el nombre de testamento. Se me hizo bastante atinado, para efectos de esta parte histórica, retomar la cuestión castellana del testamento, donde vamos a entender como testamento esa voluntad plasmada de esa persona que está en vías de ya no existir, ¿no? De dejar este plano material, y plasmarlo ya sea en la voluntad oral ante varias personas que posteriormente vamos a ver que son testigos, y también de forma escrita, que digo, con el paso del tiempo pues hemos visto que se hace pues en tablillas, papiros, telas, cuero de animales, pero finalmente el objetivo del testamento es imprimir esa voluntad de transmitir los bienes hacia alguna persona. Esas son palabras del maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. Me quedo maestro, siempre fue, en ambos sentidos, siempre fue de palabra y además escrito, o al paso del tiempo se fue haciendo de otra manera. Maestros, en este apartado que me hace usted, tenemos aquí un antecedente, y retomo al maestro Arce, al maestro José Arce, en su libro de las sucesiones, donde él nos apunta que el antecedente del testamento, el más antiguo, data del año 1805 a.C. y fue descubierto en la ciudad de Laún, en Egipto, por un arqueólogo inglés de nombre William Matthew Flinders Petrie, y que está resguardado en la colección arqueológica egipcia del Museo de la Universidad de Londres. Digo, les voy a hacer una pequeña lectura de la traducción que se hizo de ese papiro, de ese testamento. ¿Era en tela? Era en tela, maestro, efectivamente. Okay. ¿Y qué decía más o menos? Y dice: yo, Ua, doy título de propiedad a mi esposa Sheptú, la mujer de Yesab, quien es llamada Telra, la hija de Sab-Sedú, de todas las cosas que a mí me dio mi hermano Ancún-Re. Ella podrá dar esos bienes a cualquiera de los hijos nacidos de mí, y deberá ser el gobernador Jebué quien actúe como guardián de mi hijo, dado en presencia de los testigos. Qué interesante, ¿no, maestro? Parece poesía, ¿no? Precioso, precioso, sí, Sí. bastante. Pero es muy importante que ya desde aquel entonces el testamento era utilizado para la transmisión de los bienes mortis causa. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, ahí ya había testigos o era así libre. El elemento de los testigos, maestro, viene a fungir en la antigüedad. Hablamos en una época muy arcaica, en este caso con la civilización egipcia, para dar certeza a esa transmisión. Si bien es cierto que se ponía en este caso en tela, en un papiro, debe de acompañarse esta presencia de los testigos junto con los nombres para que esté sancionado. Vaya, en este caso, lo que hace usted, maestro, que sé que es notario, ¿no? Dando fe del acto jurídico. Entonces sí, los testigos eran primordiales en la antigüedad para efectos del testamento, maestro, ya fuera en su forma oral o escrita. Muy bien. ¿Qué les parece? En realidad parece como cuento actualmente. Hay muchas inquietudes. Históricamente, ¿cuál sería lo positivo que pudiéramos rescatar, Sajid? Pues miren, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y realmente, para poder analizar un testamento, hay que analizar primero la historia. Y con eso podemos empezar a innovar, empezar a trascender ideas
para el testamento. Realmente este testamento digital nace de la idea de un pasado, un presente y verlo hacia el futuro. ¿Qué quiero decir esto? Antes de innovar tenemos que ver hacia el pasado y antes de innovar tenemos que ver la seguridad de cada figura jurídica que tenemos. ¿Históricamente tendrá algo importante que podamos rescatar o todo va a ser en nuestro siguiente bloque la propuesta digital nada más? No, sí tenemos algo importante que rescatar. En cada contexto histórico, en cada fecha histórica, desde que vamos con Gua, obviamente eso es un imitper. El imitper viene desde la antigüedad, todavía viene desde la época egipcia, en el momento de su mitología. Ahí podemos rescatar todo, cómo va llevando cada proceso histórico. Después de ahí, algunos dirán que no, que sí, pero la Biblia nos da un antecedente. ¿En qué parte? En el libro de Números, no me acuerdo el versículo, me parece que es el 27, y empieza en el parágrafo 1 al 11. Y ahí nos narra que estaban las hijas de Zelofad, y estando con el consejo de sabios, y estaba Moisés, y le dijeron que el único pecado que había tenido su padre es no haber tenido hombres, y que ellas querían una parte de lo que su papá había hecho en vida. Luego, obviamente, el consejo de sabios dijo que ellos no tenían la jurisdicción y no lo podían hacer porque no eran hombres. Tenían que ser a fuerzas hombres, y las mujeres, pues en esa época no valían. Entonces, Moisés, indignado, se va al monte Sinaí a hablar con Dios y le dice, oye, esto está pasando con las hijas de Zelofá. Y le dice, bueno, de hecho ellas tienen razón. Tú les tienes que dar lo que les corresponde. Y vele a decir al pueblo de Israel esto. Si el testador o la persona no dejó hijos varones, se pasa a las hijas. Si no tuvo hijas, se pasa a la esposa. Si no tuvo esposa, se pasa a los hermanos. Si no tuvo hermanos, se pasa a todo el pueblo. ¿Todo eso dijo Dios? Sí. O sea, ¿les dijo que fueran a decir eso? Sí, le dijo a Moisés que fuera a decirle eso a los israelitas. ¿Qué te parece, amigo? Tú que eres maestro de sucesión. Sí, hay que, de acuerdo a lo que dice nuestro compañero Shahid, también eso lo encontramos desde el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi lo que no existía la sucesión intestada, y desde luego las mujeres no tenían ningún derecho. Pero sí existía el testamento, sobre todo por los guerreros que iban al campo de batalla y que era una forma y era un privilegio para transmitir sus bienes. Entonces el testamento pues tiene mucha historia. Aquí ya nos dijo Fernando en el derecho español, y aquí la historia muy interesante de ambos, esa historia del testamento. En realidad es una parte histórica, pero como dice Shahid, es muy interesante porque va respondiendo a cada etapa de la historia o de la cultura o de una sociedad. ¿O no es así, Fernando? Que aquí en este punto han tocado tanto a Shahid como el doctor Ibarra la cuestión del género, ¿no? Que la mujer quedaba pues de alguna manera relegada dentro de las sucesiones. En este caso quiero hacer un apunte en relación al derecho germánico, que viene previo a la invasión romana. Los germanos tenían un derecho sucesorio oral, totalmente oral, por medio del cual ellos no tenían como tal una cuestión de decir a cualquier persona le dejo mis bienes. Era una sucesión directa a los familiares más próximos, en este caso a la esposa o a los hijos. Aquí la cuestión bien interesante es que las hijas también tenían derecho a heredar en el mismo nivel que los hijos, con la única salvedad de que la herencia se daba para los hombres en un concepto que se le va a llamar pars gladi.
En latín antiguo quiere decir por la espada. Ese era para los hombres y heredaban todas las cuestiones del trabajo del campo, de la armadura, el caballo, la espada, el armamento, vaya, ¿no? Cuestiones asumidas a su rol. Y la mujer heredaba por el término de el pars fusus, que es sentido amplio en su completitud. Y aquí las mujeres heredaban la hornilla, las cazuelas, bueno, vaya, todas estas cuestiones relacionadas al rol histórico, ¿no?, que ha tenido la mujer de atender el hogar, ¿no? Entonces, también es importante hablar del derecho germánico porque finalmente, pues nuestro derecho nacional tiene pues parte de esa herencia, ¿no?, transmitido por el Código Napoleónico y todas estas compilaciones jurídicas que han venido a influir en figuras que actualmente tenemos, ¿no? Y que seguramente también el derecho alemán, el BGB, ¿no?, en el código alemán, ahí se incorporan algunas figuras. Si quieres, mensaje. Sí, nada más para Por favor. abordar, que recordando la pregunta que me hizo, que qué puede conllevar este testamento digital y que si sirve algo la parte histórica. Sí, mira, el testamento digital lo estamos viendo también como un codicilo. Entonces, el codicilo, sabemos que se empezó a hacer en el imperio de Adriano y realmente conllevó muchas situaciones, ¿no? Pero eso no me voy a enfocar tanto, sino me voy a enfocar en algo que es el testamento de Isabel la Católica. ¿Qué decía? Que, bueno, en primer lugar, Isabel la Católica decía en 23 hojas su testamento, que empezaba: yo soy la reina, en pocas palabras, si el día que me muera quiero que me entierren en esta parte, si no en esta, o sea, casi 5 hojas diciendo dónde quisiera que le enterraran. Después habla todos los bienes que tiene, después de todos los bienes habla de todo a quién se los va a transmitir y al final despidiéndose. O sea, eso es lo que viene siendo su testamento. Pero el codicilo de Isabel la Católica es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque ella se hace llamar la defensora de los indios. Cuando viene aquí a la conquista de América, se empezaron a llevar muchos esclavos. Y entonces le llegó a Isabel la Católica a sus oídos que realmente habían traído a esas almas que no habían conocido a Dios. Y entonces le llama tanto la atención y dice, empieza a hacer su codicilo y dice: yo soy la defensora de ellos. Y realmente ustedes van a evangelizar a los indios en su tierra, no los tienen que traer acá, ni como esclavos, no necesitan tener esclavitud. Obviamente ya sabemos por la historia que eso no funcionó de nada, fue como una primera violación a un testamento, una disposición jurídica, puesto que después de mucho tiempo hubo el primer indio, como se les decía anteriormente, en la Santa Inquisición. Entonces el codicilo es una parte fundamental del testamento digital, porque si una persona ya hizo un testamento público abierto y quiere o se le olvidó algún bien, puede hacer un codicilo digital para que pueda transmitir esos bienes. Muy bien dicho, Said. Vamos a hacer un corte. Les recuerdo que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. El testamento, ahora vamos a la parte actual. ¿Cómo es hoy el testamento? Decían en la parte histórica que los testamentos están fuertemente determinados por la sociedad, por el tiempo, por las costumbres. ¿Hoy cómo lo ven, Fernando Shahid? ¿Cómo lo ven? Pues, aunado, me gustó mucho lo que dijo.
sí, el testamento digital es por eso esa propuesta, algo innovador para el futuro de México. Miren, no todos los adolescentes sabemos ni jóvenes sabemos de la tecnología. Yo a veces me he considerado un analfabeta digital. O sea, a veces hay algo que dices, no le entiendo, algunas aplicaciones tan sofisticadas que nada más picando, como se dice, el teléfono, la computadora, es como le entiende. Pero el testamento digital es un gran avance y si se da, qué orgullo. ¿Por qué? Porque es implementado por los jóvenes, es para el mejor futuro y para que no se queden intestados. Porque los jóvenes piensan, yo no testo porque me voy a morir. Y todas las personas también. Entonces, este es un gran avance que si lo haces sencillo, práctico y audaz, es un gran paso para un mejor futuro en este México lindo y querido que tenemos. Fernando, ¿cómo es hoy el testamento? ¿Qué es lo que no nos gustaría del testamento o por qué cambiar? Primero, ¿cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? Yo pienso que, soy joven, ¿no? Pero esa parte de que sí necesitamos cambiar, sobre todo la parte del papel, ¿no? Viéndolo así desde una perspectiva muy ecologista, necesitamos desempapelarnos toda la ciudadanía. Hace un momento, antes de entrar al programa, tocaban esa parte, ¿no? De hacer más sencillos todas las bases de datos, la información, contenerlo todo. ¿Para qué? Para efectos de ser más eficaces ante cualquier contrariedad o cualquier eventualidad. Y yo creo que esa parte del testamento digital es muy importante desde el punto de vista ecológico para desempapelarnos, desde la óptica de un servidor que es postulante también, en el sentido de que podemos aquí esta parte mejorar la información que llega a los juzgados, hacerla todavía más ágil, ¿no? Lo que pasa ahora con el RENAT, ¿no? Que es el Registro Nacional de Testamentos. Pero si tenemos estos testamentos digitales, pues yo creo que todavía va a ser más sencillo tener acceso a esta información y poder agilizar las cuestiones procesales en materia sucesoria. ¿Cómo lo ves, mi querido amigo? Bueno, primero hay que ver que desde el 23 de junio de 2012 se derogaron 6 testamentos que nos regulaban aquí en la Ciudad de México. Es decir, se derogaron los testamentos ordinarios, el testamento público cerrado, público simplificado y el testamento hológrafo, en el cual se necesita la participación del notario, su sello, su firma, su fe pública, su testimonio, su escritura. Y se derogaron también 3 testamentos especiales, que es el testamento privado, el testamento militar y el testamento marítimo, quedando solamente en la Ciudad de México el testamento público abierto y el testamento hecho en país extranjero, que eso está desde luego realizado en el extranjero o en una embajada o consulado mexicano para hacer testamento nacional. Entonces ahorita nuestra legislación únicamente regula el testamento público y como quiera que sea hay gente que no tiene medios económicos para otorgar un testamento y pagar un testamento. Se tendrían que esperar hasta septiembre, mes del testamento, para pagar la mitad de su costo. Entonces, ahorita que menciona, tendría que, desde luego, incorporarse a nuestro Código Civil esta nueva clase de testamento que ellos van a proponer y desde luego que debe de haber opciones diversas para testar. Esta va a ser una de ellas y además muy innovadora y muy interesante. Y desde luego tienen que regresar otros testamentos que ya se regulaban con anterioridad. Entonces, esto es pero excelente. Ahorita el maestro, nuestro encargado, coordinador del centro de cómputo, nos hablará acerca de ello también, porque él está interviniendo junto con Shahid.
sobre esta clase de testamento. Y desde luego, pues a ver qué nos opina nuestra compañera Gabriela Gabriela Andrea Cedillo Andrea. Hernández. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. Se dice primero que la innovación viene y posteriormente no nos encargamos de ver esa normatividad, sino que la innovación va primero y ya después no nos interesa la normatividad y ya viene todo el desenlace de los ciberdelitos. En este caso, en lo que es el testamento digital, esta innovación se me hace muy profunda, puesto que está la innovación en correlación a unas normas, leyes. Ya va a estar con una norma específica. O sea, está la innovación y en la misma secuencia va a estar las leyes que lo van a regir. Entonces, a mí se me hace una forma de testamento muy, pero muy innovadora y al mismo tiempo que va a estar regida por las leyes que en sí, pues, va a estar un poco más cerrado lo del testamento. Actualmente, como decía el profesor, el testamento pues es otorgado ante un notario público. Esto es personalísimo, ¿sí? Es revocable y es libre. ¿Por qué revocable? Si no fuera revocable, entonces no sería la última la última voluntad del testador, ¿no? Sino entonces se quedaría estático y ya no podría cambiarlo. Libre simplemente porque es su voluntad. Es lo que quiere dejar a quienes, cómo y esos derechos también, ¿no? Que se van a dejar a esa cuestión. Y personalísimo, puesto que no puede ir un representante legal a testar por mí. Entonces, eso es lo que va a garantizar. Maestra Gabriela Andrea Cedillo Hernández. Rápidamente, 3 preguntas sencillas. 3 cosas de los testamentos hoy que se dan que quisiéramos que se cambiaran. La albacea. ¿Que no hubiera? ¿O Que no sí? hubiera, que se quitara, porque para mí la albacea es una carga y un estorbo, perdón la palabra, y en sí es el sirviente de la cuestión del albaceazgo. 2. Ay, 2, sería como tal ante un notario, ¿Que siga o que no siga? que no siga. Muy bien. 3. 3, que se quite el papel, como tal. Bien dicho. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. En un momento regresamos. Estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Cuando nos fuimos al corte nos dejó verdaderamente sorprendidos la maestra Gabriela Andrea Cedillo Hernández. Pero justo de eso se trata el tema del testamento digital. Entonces, que se oigan las propuestas. Mi querido maestro Rodolfo Romero Flores. Muchas gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un asunto de notarios, es un asunto de civilistas, es un asunto de ellos informáticos, es un asunto de seguridad informática. ¿De quién es? Creo que es de todos. Bien. Creo que este tema nos lleva a varias reflexiones iniciales. Una, propiamente, ¿qué son los bienes digitales? ¿Qué va a pasar el día en que una persona salga de este plano terrenal y de este plano físico? ¿A quién le va a heredar sus bienes digitales? ¿Se han puesto a pensar quizá algún día alguno de ustedes qué vamos a hacer con nuestros bienes digitales? Hoy prácticamente la mayor parte de la generación millennial y los que estamos atrapados entre los millennials y los baby boomers, que son los migrantes digitales y muchas veces, como dice Sajid, analfabetas digitales, pues tenemos cuentas, perfiles en redes sociales, claves de acceso a servicios en línea, tenemos certificados digitales propiamente para acceder propiamente al SAT,
tenemos propiamente descarga de música en línea, tenemos descarga de películas en línea. La mayor parte de nuestra producción intelectual y académica está en soportes digitales, ya no está en papel. Y la pregunta es, ¿a quién se lo vamos a heredar? ¿Eso es lo que le llamamos bienes digitales? Podríamos decir que los bienes digitales es como un conjunto de información de carácter personal asociado, atribuible a un sujeto en específico, el cual va a hacer uso de ella, pero que también la puede transmitir. Eso habría que hacer una aclaración, la distinción entre patrimonio digital y bienes digitales. El patrimonio digital lo ha determinado UNESCO como aquellos datos, informaciones relevantes contenidas en soportes digitales. Hoy gran cantidad de documentos históricos, libros incunables, ya no están en un plano físico, están soportados en medios digitales. Y la pregunta es que culturalmente, ¿cómo lo vamos a ir cediendo a las nuevas generaciones? UNESCO a eso le ha llamado patrimonio digital. Pero hoy tenemos prácticamente, les decía, agrupados cuando menos en 3 segmentos, nuestras claves de acceso a servicios en línea, nuestra producción intelectual y propiamente académica, también en soportes individuales, y todo el acceso a cuentas bancarias y todo el acceso a servicios en línea permiten establecer una serie de información inherente a un sujeto, que pueden ser claves de acceso particularmente o no. Eso podríamos decir que serían los bienes digitales, y eso es transmisible también. Ya me preocupé. ahora, señores, ¿qué hacemos con eso? Con ese Maestro Rodolfo, usted como asesor de tesis del compañero Shahid, ¿qué nos podría decir, aparte de ese testamento digital? ¿Cómo lo vamos a incorporar a nuestro sistema de derecho positivo en la Ciudad de México? Bien, es una pregunta interesante, doctor, y le comento, ya hay algunos avances importantes en materia legislativa sobre este tema. Recientemente Cataluña, la Generalitat, acaba de aprobar una ley sobre voluntades digitales, y la acaba de aprobar en junio de 2017, y les doy una noticia, quizás no tan buena. Hoy el Tribunal Constitucional en España se promovió una acción de inconstitucionalidad por el Congreso de los Diputados, y hoy está precisamente en tela de juicio, en el debate central del sistema jurídico español, determinar si es constitucional o no. Porque aparte esa ley integraba la ley de desahucio y la ley de voluntades digitales. Hoy particularmente está en suspenso, porque particularmente se promueve esta acción de inconstitucionalidad. Pero los franceses desde el año 2014 promovieron algo que se le llama la mort numérique, la muerte digital. Y la muerte digital es precisamente cuando una persona fallece y tiene esos bienes digitales. La ley sobre una república digital, aprobada en octubre de 2016, ya contempla particularmente instituciones jurídicas ex profeso para gestionar esa voluntad digital. Y se habla de una figura, el albacea digital. ¿Ante quién se le van a ceder esos bienes digitales? Un poco, Andrea, pero sigue persistiendo la figura, es decir, la figura como tal la siguen en un momento dado impulsando, y los franceses la han contemplado. Inclusive, esa ley sobre la República Digital, aprobada, establece que un notario tiene un papel fundamental en el registro de esa voluntad digital. Entonces, tanto Francia como la Generalitat en Cataluña han ido a la vanguardia en este tema. O sea, que no se va el notario. No se va el notario, ni tampoco se va el almacén, pero... Bueno, de hecho aquí traigo en impresión lo que nos está comentando el maestro Rodolfo sobre lo de Cataluña. Bueno, para empezar el testamento digital, obviamente yo concuerdo con la licenciada Gabriela, pero en este tema del testamento digital sí se necesita el albacea digital, porque es una pieza clave. ¿Qué haría en ese testamento digital el albacea? Antes de todo esto, tengo para explicarlo en un minuto. Por favor. El testamento digital, como yo lo defino, es un acto jurídico unilateral, revocable, libre, en el cual el testador digital transmite sus bienes, muebles, inmuebles y morales, tanto digitales como físicos, para que surta efectos después de la muerte. Entonces, aunado a esto, tengo que invocar las 3 premisas básicas del derecho informático. ¿Cuáles son? Según Sebastián Bornik, que las utiliza en el robo de identidad y delitos informáticos, dice, si hay algo que tiene software,
es altamente susceptible a que alguien se meta. Si eso está conectado a internet, es muy fácil que lo craqueen. Y si tiene dinero, esa cuenta es como si fuera abejas en panal para llegar y que todo el mundo quiera venir y sacarle su jugo, por así decirlo, la miel. Entonces, aunado a esto, te pones a pensar cómo llevarías el testamento. Y en el testamento digital, yo, la verdad, yo no le dejo nada a los notarios, sino que todo se haga a nivel judicial. En el sentido en que el notario no tiene que meterse las manos en el testamento digital, sino que una vez hecho el testamento digital, esto serviría como para ampliarlo en otro programa, si nos da la oportunidad, maestro. Seguro que sí. Para explicarlo mejor, pero obviamente todo se va a hacer por medio electrónico, por una computadora en un formulario, en el cual va a tener lo más avanzado que hay: reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de huella digital y, ¿por qué no?, videovigilancia por un sistema de software. Todo esto es los datos biométricos. También va a tener un alto grado de encriptación que se va a cambiar cada 7 días. Y después de este sistema de encriptación va a tener el testador digital, como así lo estoy nombrando, un certificado digital, como nos mencionaba el maestro Rodolfo. ¿Es como equivalente a una firma? Una firma electrónica avanzada, que la cual es mucho más segura que una firma normal, porque tiene más caracteres y es menos propensa que la copia. Entonces, después de todo esto, el albacea digital va a ser nombrado por el testador digital para que en el momento pase por 3 firmas, el Archivo General de Notarías, el secretario de Acuerdos Digital, tiene que llamar al albacea digital que haya sido nombrado y le tiene que dar las claves de acceso para llamar en la Junta de Herederos, y ahí mismo puedan abrir el testamento digital, porque nadie va a tener copia y todo va a estar en sistema de encriptación alta, y realmente nada más con esas claves que va a tener el albacea digital se va a poder abrir y vamos a poder leer el contenido. Entonces es el sistema más seguro que ahorita se ha implementado. Obviamente el testamento digital la tecnología sí nos da. Lo que no nos da es nuestro analfabetismo digital. No lo entendemos. Habrá que hacer muchas cosas. Tenemos algunos minutos ya para terminar el programa y me gustaría escuchar la opinión de nuestra experta, nuestra magna cum laude. ¿Qué opina, Rosa Raquel? Bueno, lo que ha dicho tanto el profesor Romero como el compañero también, pues es totalmente cierto, coincido con ellos. Para que sea seguro, pues tendría que tener biometría. ¿Por qué? Porque eso lo hace personalísimo. Y no nada más una biometría de huella digital, no. Me refiero a la huella del dedo, ¿no? No, también, como decían, reconocimiento facial, el iris, pero también hay otras, ¿no? Como las venas de la mano. También hay un reconocimiento en venas de la mano. También podemos combinar 2 o 3 biometrías según la secuencia para que nos dé un resultado todavía más seguro. Ya hay, cada vez están desarrollando mucho más algoritmos hash, así se les llama a los algoritmos de cifrado seguro. Lo podemos ver muy rápidamente. Cuando nosotros tenemos un HTTP, quiere decir que no tiene un seguro, un candadito. Y si tenemos un HTTPS, diagonal, y luego el dominio www, etcétera, ahí estamos hablando de algo más seguro, que tiene ese certificado que le llamamos nosotros de seguridad. Lo que dice el compañero es muy interesante porque pasaría 3 puertas, le podría yo llamar, en la cual cada una estaría autenticando que realmente sea la persona, sea el albacea y sea el que va a leer tal testamento. Entonces, pues, coincido. Maestro Fernando Caín. Aquí a nuestros expertos me gustaría hacerles 3 así apuntos, así, lanzárselos. Desde la perspectiva de abogados postulantes,
les quiero comentar que el capital humano y el capital económico, si en la actualidad no basta, ¿cuál sería la propuesta de ustedes para hacer que por medio de este testamento digital podamos reducir tanto abogados como capital del tribunal estos gastos, tanto humano como en dinero? La tercera, yo soy totalmente partidista de que se mantenga la albacea porque finalmente su función es primordial. Trátese de una sucesión intestada o testamentaria, ¿sí? Y como lo manejamos hace rato, por los antecedentes, ¿sí?, tenemos ahí esa importancia. Hay una frase de una persona en la historia que dijo: el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y la albacea por eso viene desde la antigüedad. Entonces sí es importante que se conserve y creo que es necesaria. Y la figura del notario finalmente también es muy relevante, porque es quien le va a dar fe y certeza a ese documento, independientemente de los candados, electrónicos o cibernéticos que se le pongan. Finalmente esos son candados, como lo dije hace un momento. Pero el acto sancionatorio del Estado es primordial. ¿Y cómo se hace? A través de la fe pública de los notarios. Aquí lo importante, y se los comento, es no olvidemos el porqué de todas estas figuras jurídicas y de todas estas instituciones. Muy bien dicho, Fernando. Zahid, por favor. Sí, bueno, te contesto tus preguntas. Que capital humano. Capital humano, rápido para acabar, viene siendo en cuestión de tiempo, economía procesal y no desgaste. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿saben cuánto se tardan las sucesiones? Años. Ahora, capital de dinero, se va a reducir los costos, obviamente. ¿Por qué? Porque casi no cuesta tener nada en un servidor tan grande, este almacenamiento. Ahora, también, dices que el notario público, también el secretario de acuerdos puede hacer su fe pública. O sea, realmente en esta innovación para poder quitar ese notario. ¿Por qué? Porque luego hay muchos vicios con el notario. Y el albacea digital y el albacea, pues no se da tanto de la antigüedad, se da desde el digesto, y realmente antes no existía el albacea en Roma. Entonces se da hasta que Justiniano empieza a hacer su digesto. Muy bien. Maestra, por También favor. contestando las preguntas, el Ya dijeron capital, muchas cosas, ¿verdad? sí, el capital humano sí se va a disminuir. El capital de dinero a lo mejor vamos a gastar al principio, pero posteriormente se va a llegar a una conclusión en donde ese dinero va a ser mucho o menor. Y en cuestión de la albacea, atendiendo a esa situación, a lo mejor que el testador no me dé la albacea de quien quiera que sea, sino que un sistema de ya jurídico me lo dé como tal, como default, sino que no tenga esa capacidad. Veamos el tema del testamento digital como un área de oportunidad. Un área de oportunidad porque operadores jurídicos especializados sobre el tema, particularmente desde notarios, juzgadores y desde luego postulantes. Esto requiere un capital humano especializado. Hay pocas firmas en el país que ofrecen este tipo de servicios legales. Veámoslo como un área en la cual los servicios legales y la formación de nuestros alumnos tiene que estar enfocada a las necesidades del siglo XXI. Y esta es la información. Solamente se los dejo un poco como reflexión. Finalmente, hoy en día, uno de los litigios que se están generando actualmente con motivo de la administración de bienes digitales tiene que ver con un cantautor recientemente fallecido, Ciudad Juárez. ¿Y saben qué está peleando la familia? La administración de sus perfiles en redes sociales, porque eso quedó intestado. Esas fueron palabras de nuestro querido maestro Rodolfo Romero Flores, experto en la cuestión de las computadoras en la facultad. Con estas ideas llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, jueves 26 de octubre del año 2017. Quiero agradecer a los invitados que estuvieron el día de hoy con nosotros. Fernando Caín Oviedo Cruz, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted, maestro, y a todos los que están aquí en la cabina. La maestra Gabriela Andrea Cedillo Hernández. Un placer. Gracias. Zahid Eric Cedillo Hernández. Gracias por la invitación, maestro. Al maestro Rodolfo Romero Flores. Muchas gracias, qué amables por la invitación.
A la magna cum laude, Rosa Raquel García de León Peniche, medalla Gabino Barreda. Nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias y un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a mi querido amigo, Con nuestro público. al doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez.